Hola, ¿qué tal? Vamos a entrar a nuestra clase de escuela dominical correspondiente al domingo 11 de abril del año de gracia del Señor 2021. Estamos retomando nuestro estudio del libro de Ezequiel. Habíamos visto antes de la Semana Santa dos tópicos notables del libro. Hoy vamos a tener una panorámica global de todo el libro para después, posteriormente, entrar a la estructura y finalizar con eso. El libro de Ezequiel en su totalidad es un llamado a la esperanza en tiempos de crisis. Esto hace que sea un libro pertinente para todas las épocas, porque siempre en todas las épocas se confrontan desafíos, crisis. Pero en nuestra época, mucho más pertinente, porque nos está hablando de un cambio radical, de la entrada a una nueva realidad. La realidad que conoció la generación del profeta y anteriores desaparece para dar paso a una nueva realidad. Y esa experiencia de Ezequiel es completamente aplicable para nosotros. Así pues, anoten como número 1, son 9 puntos. Les voy a rogar que allá en su casa tomen nota. Como número 1 sería que Ezequiel es un llamado a la esperanza en tiempo de crisis. Como número 2, es en el capítulo 17 de Ezequiel donde vamos a encontrar cómo el profeta asevera que el pueblo sufre a causa de su infidelidad a Dios. En su infidelidad el pueblo ha violado el pacto que tiene con Dios y Dios de alguna manera tiene que mostrarle su desobediencia, las consecuencias de su desobediencia precisamente a través de los efectos que se da aquí. En el capítulo 17 es interesante porque vamos a encontrar dos aspectos importantes. Vamos a encontrar, por ejemplo, cuando se nos habla de cómo las calamidades que sufre el pueblo son provocadas por su infidelidad. Pero Dios desea establecer para ellos un nuevo pacto. Así pues, resumiendo, digamos, el primer punto sería que el libro de Ezequiel es un llamado a la esperanza en tiempos de crisis. Como punto 2 sería que el libro de Ezequiel, particularmente su capítulo 17, nos llama a explicarnos que el castigo que el pueblo sufre es a causa de su infidelidad. Esa infidelidad a Dios se ve especialmente en su idolatría. Y aquí hay dos aspectos importantes que había que aclarar. La idolatría que el pueblo vivió en la época del profeta y que él condena, tiene dos aspectos. Uno, el sincretismo. Es decir, el mezclar el culto genuino de Jehová con elementos paganos. Por ejemplo, la adoración en lugares santos. Aun cuando muchas veces era adoración a Jehová, era en el lugar inadecuado. Y el segundo aspecto es la franca idolatría, es decir, el completo abandono del culto a Jehová para ir en pos de los cultos paganos. Como tercer punto, y para mí que este es el eje de todo el libro, es la responsabilidad personal de cada quien. Esto el profeta lo pone de una manera muy gráfica con su clásica expresión: el alma que pecare, esa vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, la responsabilidad está en la persona. El padre no es responsable de los pecados del hijo, ni el hijo responsable de los pecados del padre, sino que el alma que pecare es la que va a pagar las consecuencias. Es muy importante eso porque había la idea de que la pertenencia al pueblo significaba
un culto correcto y por lo tanto la salvación. Que la responsabilidad no era de una sola persona, sino era de toda la comunidad. Y sin decir que no es así, porque tiene algo de verdad, recalca en el capítulo 18 sobre todo la responsabilidad personal. Como número 4, es interesante, como en los demás libros proféticos, por ejemplo en Isaías capítulo 6, en el libro del profeta Jeremías, como en el caso de los demás profetas, Ezequiel narra su llamamiento. Y lo interesante y novedoso en el llamamiento de Ezequiel es la forma como él describe la gloria de Dios. De una manera muy gráfica, pero también completamente fuera de lo que la gente conocía como expresión de la gloria de Dios. La gloria de Jehová que se le manifiesta al profeta en su llamamiento a ser profeta es completamente novedosa para la época en que el profeta lo escribió. Como punto número 5, vamos a encontrar la parábola de las águilas y la vid, que se localiza en el capítulo 17. Este texto va abriendo la puerta a lo que más adelante será la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento se da solamente en algunos pasajes. Y precisamente Ezequiel, en el capítulo 17, es uno de esos. Pero podríamos decir que es protoapocalíptica, es decir, es la primera o de las primeras expresiones. Vamos a encontrar otras en Daniel, pero donde va a florecer la apocalíptica es en los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Llegó a considerarse incluso una fuerte corriente de pensamiento apocalíptico en el pueblo judío entre el cierre del canon del Antiguo Testamento hacia el año 400 a.C. hasta el año 100-200 después de Cristo. Un periodo de más de medio milenio donde el pueblo judío vivió siempre expectante en un clima de apocalíptica y en un clima en donde se espera algo misterioso, algo extraño que va a ocurrir. Como sexto punto, y sobre todo en el capítulo 34, viene la condena que hace el profeta a los falsos profetas. Esto es de suma importancia porque es algo que siempre fue una de las grandes controversias en el pueblo. Se levantaba un profeta y la gente pues lo escuchaba, y luego se levantaba otro y venía entonces la gran pregunta, bueno, de estos profetas, ¿quién es el bueno? La crítica que hace Ezequiel va dando criterios para establecer qué profeta es conforme a lo que Dios quiere para su pueblo. Esto va a ser el germen de lo que más adelante va a servir a los grandes maestros judíos para establecer el canon del Antiguo Testamento. Va a sembrar algunos de los criterios que se van a usar para establecer el canon, pero también le va a servir al pueblo como una manera de poder vislumbrar cuando un profeta es de Dios, cuando un profeta habla a nombre propio, por conveniencia, o bien cuando un profeta de plano es mercenario y se vende al mejor postor y va a profetizar en el sentido de aquel que le paga. A veces el rey, a veces los sacerdotes, a veces los invasores, a veces algunos grupos del pueblo que son los que lo financian, y el falso profeta engaña al pueblo. La lucha del profeta Jeremías contra los que generaban una falsa expectativa de que Dios liberaría al pueblo de la invasión de los babilonios es un clásico ejemplo de esta lucha entre los profetas genuinos
los falsos profetas. El séptimo punto, vamos a destacar la visión que tuvo el profeta del Valle de los Huesos Secos. Esto lo vamos a encontrar particularmente en el capítulo 37 y es un texto donde se resalta la esperanza y a la restauración del pueblo que, como decíamos, es el motivo por el cual Ezequiel escribe. ¿Cómo levantar el ánimo a un pueblo que se ve completamente derrotado en todos los ámbitos? En el económico, en el político, en el social y aún en el religioso, con la irrupción de tanto falso profeta. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos muestra cómo Jehová le revela a él cómo va a reconstruir a su pueblo. Cómo los huesos secos van a encontrar la manera de embonar uno con el otro. Cómo nacerán los nervios, los músculos, la carne que los va a recubrir para que tomen forma. Y cómo esta visión representa la promesa de Dios y la esperanza que Dios da a su pueblo. El centro de la adoración a Dios fue el templo. Primero, desde un principio, el tabernáculo como punto de referencia, que no era otra cosa que un templo portátil. Un templo portátil que el pueblo podía llevar en su peregrinación y donde se asentaran para descansar, lo reinstalaban y ahí podían estar una temporada y tenían su templo. Y cuando era necesario cambiar de lugar porque tenían que continuar su peregrinaje, pues lo desmontaban y se lo llevaban consigo. Pero cuando el pueblo dejó de ser nómada para convertirse en un pueblo sedentario, surge la necesidad de un templo estable. Moisés trata de construirlo, pero no es su momento, se queda con el tabernáculo. David en su momento también quiso construirlo, el Señor no se lo concedió por tener las manos manchadas de sangre, pero llegó todos los recursos que pudo para que su sucesor lo hiciera. Y así Salomón llevó a feliz término la construcción del primer templo. Pero este templo es destruido. Es destruido precisamente en la invasión de Babilonia, que trajo como consecuencia el destierro de Ezequiel, con muchos otros judíos que fueron arrancados de su tierra. Pero el templo seguía en el imaginario judío como el punto de referencia de su fe. Y aunque encontraron un refugio en la sinagoga como institución, si iban a regresar a la tierra que Dios les dio, tendrían que volver a levantar el templo para que fuese este su punto de adoración. En el capítulo 40 vamos a encontrar una larga y complicada descripción del templo y que se empalma con la manifestación de la gloria de Dios en el capítulo 37, pero que nos va a llevar a lo que más tarde el autor de Hebreos nos llevaría a entender lo que es el templo celestial. No el hecho de manos humanas, sino aquel que Dios prepara para la eternidad. Finalmente, como punto número 9, en el capítulo 47 vamos a encontrar la visión de las aguas salutíferas, las aguas que sanan. Y en esa visión el profeta va a expresar un tipo de lo que más tarde Jesús llamaría el agua de vida. El agua de vida, el agua que sana, el agua que limpia, como un impacto positivo de la bendición en el mundo.
Desde luego que este pasaje es lo que está en el fondo, en la visión del río de bendiciones que aparece en Apocalipsis capítulo 22. De esta manera ya tenemos un panorama general de lo que es el libro de Ezequiel en estos 9 puntos. 1. Que el tema general del libro es la esperanza en tiempos de crisis. Número 2. Que el pueblo sufre cautiverio por su infidelidad a Jehová. Número 3. La responsabilidad personal de cada quien delante de Dios. Número 4. El llamamiento del profeta y su visión de la gloria de Dios. Número 5. La parábola de las águilas y de la vid como un primer atisbo de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Número 6. La denuncia vigorosa que el profeta hace contra los falsos profetas. Número 7. La visión del valle de los huesos secos como la esperanza de restauración de un pueblo que, aunque se ve tan acabado como un cementerio a flor de tierra, será restaurado por el poder del Espíritu de Dios. Como número 7, el templo celestial como el lugar de la genuina adoración a Dios. Y finalmente el número 9, la visión de las aguas que dan salud, que va a ser el antecedente del agua de vida de la que hablaba Jesús, y también del río de bendiciones que encontramos en Apocalipsis 22. Con esta visión panorámica del libro, ya estamos listos para entrar ahora sí a su estructura y de ella poder derivar la forma como vamos a ir viendo el contenido del libro. Es importante aclarar antes de entrar a la estructura que en los libros del Antiguo Testamento en general, pero muy particularmente los profetas, no están escritos en orden lógico ni cronológico. En esa época eso no se conocía en el pensamiento. En esa época las ideas se expresaban como iban saliendo sin tener un orden lógico o cronológico. Son los retóricos griegos los que inventaron la metodología en la presentación de las ideas, algo que los hebreos no conocían, los hebreos de la época de Ezequiel. Y más tarde el orden de las ideas desde un punto de vista teológico todavía resulta más tarde. Es hasta unos 1000 años después de Cristo, cuando Tomás de Aquino escribe su Suma Teológica, y él sí le da un orden teológico, un orden a la teología, un sistema. De hecho es el autor de lo que llamamos ahora teología sistemática. Entonces nunca vamos a encontrar en los profetas un orden cronológico, un orden lógico, sino que el profeta escribe conforme va recibiendo la visión para responder al reto de su tiempo. Y a la hora de recoger esto en el texto bíblico, vamos a encontrar textos que corresponden a una época encima de otros que fueron después o que fueron antes, o un encarte en medio de un hecho que fue mucho después o mucho antes. Eso, para nuestra mente acostumbrada a pensar en términos de 1, 2, 3, 4, se llama justaposición, porque la posición no lleva un orden. Eso es importante entenderlo para que, al considerar el esquema del profeta, podamos entender que se nos presenta a la manera como se nos revela y no a la manera de la lógica a la que estamos acostumbrados por la retórica griega o al sistema que ahora es tan típico en todas partes: 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero. Aquí simplemente es 1, 7, 20, 14, y así se van encartando las ideas de una manera aleatoria. Es importante tener presente eso para que no nos quebremos la cabeza tratando de buscar un orden lógico. No lo hay.
no lo necesitan. La revelación no tiene el propósito de presentar una idea en sentido de orden, sino de apelar al corazón humano para volverse a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el libro del profeta Ezequiel y te rogamos que su estudio nos acerque a ti. Que podamos ver como el profeta tu gloria. Que podamos sentir como el profeta tu llamamiento. Que podamos tener como el profeta esperanza. Pero por encima de todo, fidelidad a ti. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén.